Bien, hermanos, el texto que acabamos de leer, les pido por favor lo tengan allí en sus Biblias. Vamos a basarnos mucho de esta enseñanza en este. Quiero que recuerde cómo aquí se nos muestra ese momento en que Saulo, el perseguidor de la iglesia, una vez convertido a los caminos del Señor y bautizado, se nos dice que este hombre buscó seguir al Señor. Usted no ve que Saulo, una vez es bautizado, dice: listo, ya logré el propósito de mi vida, ya el diablo no me va a tocar, y no hizo nada, sino que lo primero que usted ve que hace él es que predica a Cristo. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Y después de esto, también nos dice que a pesar de que buscaban matarlo, porque usted leyó allí que habían guardas de día y de noche tratando de matarlo, él seguía predicando con esmero la palabra de Dios. No lo amedrentó el ser perseguido, sino que mucho más se esforzaba en predicar que Cristo era el Hijo de Dios. Pero note, hermano, que además de esto, vemos cómo él procuraba la compañía de los creyentes, como usted puede leer allí en el versículo 26. Entonces se nos dice que intentó juntarse con los discípulos de Jerusalén. Se nos dice que después fue aceptado y que entraba y salía con ellos, como coloquialmente decimos nosotros, se pasaba con ellos de arriba para abajo, después de haber sido agregado a la iglesia. Entonces, con esta pequeña introducción quiero decirle que si una persona es creyente o se ha visto que ya ha habido una obra de conversión en su vida, lo primero que debe hacer es mirar como Pablo hizo, predicar a Cristo y buscar una compañía de creyentes. Eso fue lo que hizo Pablo. Se comprometió y afirmó con la causa de Cristo. Se comprometió, hermanos, no fue que lo tomó a la ligera, no dijo, listo, ahora sí puedo vivir mi vida tranquila, sino que por lo contrario usted lo vea esforzándose por defender la fe y buscar ser parte de una iglesia. Pero quiero que note la prueba que tuvo que sufrir este apóstol. Se nos dice que procuraban matarle, pero adicional a esto, se dice que la iglesia de Jerusalén en cierta medida lo rechazó. Ustedes ven allí que él intentó estar con ellos, pero por el miedo que le tenían, no lo aceptaron, no andaba con ellos, le tenían miedo. Y no sé si usted alguna vez ha sentido esto, de ser rechazado. El rechazo. Recuerdo cuando estaba más niño, en el jardín, y había una plaga que a veces llegaba en esas épocas, esos animalitos en las cabezas, los piojos, y muchas veces a ese niño que desgraciadamente le tocaba, lo rechazaban, ¿no? Le decían el piojoso, lo apartaban, ahí va el piojoso, decían algunos, ¿qué va con ese apodo? Y ese apodo duraba por mucho tiempo, ¿no? Pues claramente ese rechazo y esa discriminación es pecado, hermanos. Nosotros no estamos para juzgar a una persona por su condición, no estamos para hacerla sentir mal, burlándonos de ella, pero considere, por ejemplo, que usted ve una oferta de trabajo, le aparece un anuncio, se necesita call center de servicio de cliente para empresa alemana. Usted pasa su hoja de vida, la lista, y al momento le dicen rechazado. Usted diría, no, pero qué injusto, ¿por qué me van a rechazar a mí? Tengo un cartón, he estudiado en Harvard, estuve en la NASA, tengo 20 años de experiencia. Y en la justificación le dicen, no saben alemán. Tiene razón, ¿no? Es un rechazo justo, porque usted no tiene la capacidad para hacer call center de una empresa alemana.
Con esto, hermano, quiero que notemos que hay tipos de rechazo y que la iglesia de Jerusalén en ese momento en que rechazó a Saulo, lo hizo con una justa causa. No fue un rechazo discriminatorio, en donde le dijeron, hay un impío, sino fue un rechazo por no estar seguros de que su conversión era genuina. Le tenían miedo, hermano, y tenían razones para tenerle miedo, porque pues se nos dice que él perseguía a la iglesia. Él iba por las casas arrastrando a hombres y a mujeres. ¿Cómo podían saber si no se trataba de una trampa de Saulo? ¿Cómo podían saber si realmente este hombre era creyente? Cuando hablamos de la membresía, muchas personas piensan que esto es una clase de discriminación, de exclusión, de rechazo. Se dice que las iglesias que tienen membresía son injustas, excluyentes, intolerantes e insensibles. Pero permítame en esta tarde mostrarle la distinción bíblica de pertenecer o no a una iglesia. Y con esto derrumbar aquellos prejuicios y mitos que se tiene sobre las iglesias que guardan una membresía. Para esto vamos a dividirlo en dos partes. Uno, un argumento bíblico sobre la diferencia o la distinción. Y dos, la identificación del creyente con el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo la membresía no es lo que dicen ser. Y esto mediante la Biblia, cómo la Biblia valida que sí hay una diferencia, pero no es discriminatoria. Y lo segundo, la identificación del creyente con el pueblo de Dios. Entonces, iniciemos con los argumentos bíblicos sobre la diferencia o distinción. Creo que todos nosotros conocemos que desde el Antiguo Testamento el Señor ha hecho una distinción entre el pueblo de Dios y los que son del mundo. Desde la caída de Adán han existido dos pueblos, dos simientes, dos rebaños. Abel y Caín, Jacob y Esaú, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. En toda la historia vemos cómo Dios ha hecho una distinción clara entre los que Él considera sus hijos y aquellos que no lo son. Ahora, cabe aclarar que no estamos diciendo con esto que quien no es miembro de una iglesia ya en definitiva no es hijo de Dios, como nos mencionaba nuestro pastor Castañeda esta mañana. Hay una iglesia invisible, seguramente algunos creyentes todavía no han sido añadidos a ella, y que no estén en la membresía no significa que no son parte del pueblo de Dios. Tal vez después vendrán. Tampoco estamos diciendo que el que no es miembro de la iglesia, no es hijo de Dios. Cuando hablamos de membresía, debemos saber que estamos hablando de esa marca o distinción entre los discípulos de Cristo y los que no lo son, o los que son de forma negligente. Veamos entonces cómo la Biblia, en el Nuevo Testamento, evidencia esa distinción que hay entre los que son hijos de Dios y los que no. Para esto, quiero que revise conmigo Mateo 18, versículos 15 al 17, como ese primer texto base del cual podemos ver la distinción que hay entre el pueblo de Dios y los que no lo son. Aquí el Señor Jesús está hablando a sus discípulos sobre la naturaleza de una iglesia. Vemos cómo en los versículos anteriores se nos relata una parábola de una oveja perdida y aprendemos sobre el deber de la iglesia de procurar volver a aquella oveja que está débil y se ha descarriado. Usted puede leer que después de este ejemplo el Señor dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya lo habíamos leído esta mañana, pero aquí quiero que note primeramente cómo el Señor Jesús habla de esta persona como un hermano. Él empieza diciéndole, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Entonces, esta palabra hermano, también lo vimos en la mañana, es claramente utilizada sobre aquellos que hacen parte de una iglesia. El Señor hubiera podido decir, si alguien peca contra ti, o si tu amigo o compañero peca contra ti, pero Él no fue deliberado al decir, si tu hermano peca contra ti, resaltando lo importante o el vínculo cercano que tienen aquellos que hacen parte de una iglesia. Esa misma palabra la vemos durante todas las epístolas de Pablo, donde se dirige a sus hermanos, haciéndoles entender que de esto se componían estas iglesias, de los hermanos. Pero mire que también al final, después de que esta persona no se convierte al Señor, persiste en su pecado, el Señor da otra denominación y es gentil y publicano. Entonces usted puede ver claramente que hay dos distinciones. Está el hermano y está el gentil y el publicano. Recordemos que el gentil era aquella persona que no hacía parte del pueblo judío, que se caracterizaba por ser pagano, es decir, que no servía a Dios. Pero adicional, al indicar que era publicano, él enfatizó en ese desprecio que se tenía en esa época por aquellas personas. Eran los ladrones con autoridad, por decirlo así. El Señor Jesús claramente hace con esto una distinción del trato de aquella persona que un tiempo manifestó ser parte de la iglesia y luego por su pecado no se corrigió y fue excomulgado de la iglesia. Entonces usted puede ver que antes era hermano, ahora es gentil. Entonces hay una distinción. Como hemos aprendido mucho de esto en la iglesia, sobre este proceder cuando no se arrepiente, se debe procurar su restauración, como lo indica en este versículo. Hablan sus hermanos, va a la iglesia y buscan que se arrepienta. Pero si no oyere a la iglesia por su testimonio de vida y por el mensaje de obstinarse en su pecado, nosotros o la iglesia debe considerar que esta persona ya no es creyente, sacándolo de su comunión. Por este versículo denotamos que hay una distinción en el sentido en que hay hermanos y gentiles. Hay con quienes tenemos comunión y hay otros con los que ya no tendríamos o no tenemos comunión. Otro segundo versículo que quiero que miren en esta tarde es Hechos 1, 13 al 14. Junto con este también, les pido por favor, busquen allí Hechos 2, 41 y 42. Hechos 1, 13 al 14 y Hechos 2, 41 al 42. En esta primera parte de Hechos, vemos cómo Lucas nos relata la historia de la primera iglesia. En el capítulo 1, del versículo 13 al 14, vemos cómo se dice que este grupo de hermanos se reunió para perseverar en oración, dice allí. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el versículo siguiente usted puede ver que Pedro dice que se levanta porque estaban buscando quién iba a ser el reemplazo de Judas, y dice en medio de ellos sus hermanos, dice allí, se levantó en medio de sus hermanos, en el versículo 15. Con esto usted puede ver que había una distinción y era que ellos eran hermanos. Pero note adicional que en el capítulo 2, versículo 41 al 42, que por favor les pido busquemos,
En ese momento en que Pedro predica el Evangelio y hubo un avivamiento en la primera iglesia, se dice que el acto seguido al recibir la palabra y bautizarse es que fueran añadidos a la iglesia, dice allí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces usted puede ver que había un grupo que hasta que creyó, recibió la palabra y fue bautizado, este grupo se añadió a la iglesia. Algo debió pasar antes para que fueran añadidos a la iglesia. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? ¿No es que estaban ahí escuchando a Pablo por qué se añadieron? Bueno, pues con esto denotamos que fueron reconocidos como parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. La palabra que se utiliza para denotar la incorporación de estas personas es añadir. Añadir, que quiere decir agregar, anexar o incluir. No dice que fueron simplemente reconocidas o que se nombraron los que se bautizaron, sino que se añadieron a la iglesia. Literalmente es como si la iglesia se hubiera abierto, se hubieran incorporado más personas a ellas. Y quiero que entendamos que esto es algo natural que debe suceder a la hora de la conversión. Cuando el evangelio llega con poder a la vida de una persona, cuando esta persona andaba en oscuridad y ve la luz y entiende que tiene un Salvador que es misericordioso, él busca de manera voluntaria compartir con creyentes y de casi de manera inmediata busca acercarse a quienes son el pueblo de Dios. Note lo incoherente, hermano, que es decir que una iglesia es excluyente. La prédica de Pedro tenía todo el sentido de que todas las personas que estaban allí fueran añadidas. Una iglesia que se cierra y que no busca que más personas sean añadidas, no tiene un correcto significado de membresía. No es bíblica. Nosotros con la membresía no estamos impidiendo que más personas accedan al evangelio del arrepentimiento. No estamos diciendo que solo nosotros podemos recibir la palabra de Dios. De hecho, el deber y la procura que tiene la iglesia es que más personas sean añadidas a ella. No estamos discriminando, no estamos rechazando, estamos buscando que más personas hagan parte de ella. El propósito de la iglesia no es hacer difícil el camino del cristiano o negar la eficacia, sino hacer discípulos. Otro texto que usted puede ver es Hechos 5, 12 al 14, donde se nos relata esas vivencias que estaban ocurriendo en la primera iglesia. Recordarán versículos anteriores, Ananías y Zafira, cómo al ser deshonestos fueron consumidos por la ira de Dios. Dice que en ese momento muchas personas tuvieron gran temor al ver ese acto de juicio sobre ellos. Y leemos allí cómo en ese momento la iglesia se comportaba, dice allí, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Quiero que note allí en el versículo 13 que hay un grupo que dice, de los demás. Este grupo de los demás podemos identificar que no estaban en un mismo ánimo con los de la iglesia. ¿Qué se dice de ellos? Se dice que no se atrevía a juntarse con ellos, con los apóstoles. No se dice que nadie les hablaba o que nadie le impedía que escuchara la predicación, pues ahí ellos estaban sentados escuchando, sino que simplemente dice que no querían juntarse con los apóstoles. Ellos estaban allí, pero no eran parte de la iglesia.
La palabra juntarse, en sentido figurado, quiere decir pegarse. Es decir, unirse, arrimarse o pasar con alguien mucho tiempo. Esa palabra tal vez es bien común en las mamás, cuando ven tal vez una mala compañía, dicen no se junte con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Pues no quieren que sea influenciado por esta persona o no quiere que piensen que es amigo de esa persona. Aquí vemos que los demás no querían ser identificados como seguidores de Cristo. Y para esto ellos mismos lo que hacían era apartarse de los de la iglesia y de la comunión con el pueblo de Dios. Hay una diferencia, como podemos ver, entre estar en la congregación y estar pegados o unidos a la iglesia. Pero qué irracional puede sonar esto, hermano. Estar en un lugar, tal vez continuamente, y no identificarse con esto. Es como, por ponerle un ejemplo, una persona compra todos los boletos para ver los partidos del Bucaramanga. Asiste a todos los partidos, no falta ninguno, llueva o relampaguee, el hombre está ahí fiel. Se compra la camisa y le preguntan, ¿y usted qué hincha es? Dice, no, yo no soy hincha de ningún equipo. Todos los días estuvo allá, participó y le decimos, bueno, ¿y por qué? No, que no me gusta el color de la camisa. Usted va a decir, bueno, qué irracional, ¿no? Parece un seguidor más fiel que incluso los barristas de este equipo. Va a todos los partidos, se sabe todas las barras, pero dice que no es hincha. Así puede que pase con los creyentes que asisten a una iglesia, pero que no se quieren comprometer con una. Van con regularidad a los servicios y a los eventos. De hecho, muchos de ellos ayudan en estos. Conocen las doctrinas y la confesión de fe. Se saben todos los himnos y los cantan con alegría. Pero cuando les preguntan de qué iglesia es, no saben qué responder. No quieren comprometerse con ser miembros de esa iglesia. Ninguna iglesia es perfecta, hermano. Debemos recordar que todos nosotros estamos en un proceso de santificación. Lastimosamente, al seguir siendo pecadores, seguramente usted va a ver en esta o en otras iglesias pecados, falencias. Pero esto no debe impedirnos buscar, comprometernos con una iglesia bíblica. Pues hermanos, a pesar del pecado y las imperfecciones que podamos tener, sabemos que Cristo es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre y sabemos que Él la guardará hasta su segunda venida. Sabemos que si hay pecado, el Señor lo tratará y la limpiará, así como lo hizo en aquella época con Ananías y Zafira. Y en vez de temer, debemos agradecer, porque Dios, en medio de todo esto, como vimos esta mañana, está limpiando su iglesia. 1 Corintios 5, del 1 al 2, otro versículo donde podemos ver esta distinción. Aquí también muy recordado esta parte de la Biblia donde se exhorta el caso de inmoralidad. Dice allí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí se nos habla de un hombre que andaba en fornicación, y se dice que era tal que ni aún en los gentiles se podía ver esto. Este individuo debía ser sacado de la iglesia porque su testimonio no era el de un discípulo. En este caso, por inmoralidad. No podía ser sostenido su estatus de miembro porque ya no se comportaba como un discípulo, y es por esto que debía ser quitado de la congregación. Aquí la palabra quitar, el hebreo airo, que significa, tiene varios significados, pero uno de ellos es tirar, arrojar o lanzar. Un contraste total con lo que digamos que significaba añadir.
dice que la iglesia, en búsqueda de guardar la verdad y mantener la pureza, debía quitar a la persona que andaba en pecado. Usted puede leer más adelante en el versículo 5, como incluso esta palabra toma más fuerza cuando se nos dice que debía ser entregado a Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne. Algunos podrían decir, pero qué drástico es esto. ¿No somos acaso todos pecadores? ¿No deberíamos ser considerados con aquellos que tienen pequeñas debilidades? Pues mire lo que dice allí Pablo en el versículo 6. Dice él, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es el pecado, hermanos. Una vez es pasado por alto e ignorado, es capaz de destruir toda una iglesia. Acá no estamos hablando de debilidades o caídas, sino de pecados que son sostenidos, que como dice el mismo apóstol en Efesios 4:22, deben ser desechados en la nueva vida en Cristo. Dice allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es que una persona que dice ser miembro de una iglesia, pero que su vida no refleja una convicción sincera, sino que anda en fornicación, anda en fiestas, embriagándose. Como dice el apóstol, anda peor que los gentiles, viene a ser muchas veces tropiezo para aquellos que realmente quieren seguir al Señor. Un mal testimonio llega a apartar a muchos del Evangelio. Es por esto que el llamado es que esta persona que anda así desordenadamente sea entregado a Satanás para que no leude toda la masa, para que la iglesia sea guardada de más pecado. Pero miremos que en este mismo versículo 5, a pesar de que esta persona fue excomulgada de la comunión de la iglesia sigue manteniendo un deseo, y es que su alma llegue a ser salva. Dice allí, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nuevamente vemos que el deseo de la iglesia no es que se pierdan las almas, sino que puedan ser salvas. La excomulgación de la membresía no tiene la intención de que esta persona se pierda completamente en su pecado y muera en el infierno, sino que se espera que esta persona entienda la gravedad del pecado y quizás al ver las consecuencias que éste trae, pueda volver a ser restaurada. Se busca que pueda ser destruida la carne para que su espíritu sea salvo. Sigue vigente el propósito de la iglesia, hermano, de que más personas sean añadidas o en este caso restauradas. Claramente se debe tener cuidado de que no llegue nuevamente la levadura, pero el anhelo es que aquellos que sean apartados puedan llegar a arrepentirse de sus pecados, puedan ser añadidos nuevamente a su iglesia y se unan en esa lucha contra Satanás y contra el mundo. Es importante resaltar que este rechazo y trato es fuerte porque esta persona ya era parte de la iglesia. Como lo podemos ver en los versículos 12 al 13, en donde se aclara que este trato es para aquellos que están dentro de la iglesia, dice allí. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol les decía, ustedes pueden juzgarle porque él está dentro de la iglesia. Hacía parte de la iglesia. Vemos entonces que en este acto de disciplina vemos entonces que este acto de disciplina solo se da en una membresía. No tiene sentido exigirle, como vimos también esta mañana, a una persona que no se ha confesado creyente que deje de pecar. ¿Sí? No podemos decirle deje de pecar, él ya anda en pecado, no se ha arrepentido ni siquiera, no tiene sentido, sino se ha confesado creyente. Tal vez esta persona que se encuentra afuera diga, mire de la que me libré,
eso de ser disciplinado y excomulgado, eso de que lo estén juzgando a uno, ¿para qué? Pues, amigo, quiero que vuelva a leer el versículo 5 porque dice que si no lo juzga nosotros, los que estamos en la iglesia, dice que Dios lo juzgará. Dice allí, porque los que están fuera, Dios juzgará. ¿Y qué prefiere usted? ¿Ser juzgado por Dios o por la iglesia? Una persona que se profesó creyente y cayó, al menos tiene la esperanza de que esos votos que alguna vez hizo sean sinceros y pueda salvarse de la condenación. Pero aquel que está fuera de la iglesia, ¿qué esperanza tiene? Si abiertamente anda en pecado y no ha procurado en algún momento arrepentirse de sus pecados y buscar ser parte del pueblo de Dios. No, amigo, prefiera una disciplina eclesial que una condenación eterna. El siguiente versículo es Hechos 9, 26 al 28. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Dice allí, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Recordemos acá que podemos ver que la iglesia no tenía la política de brazos abiertos. Solo porque Saulo decía ser cristiano no lo iban a recibir. Había que corroborar que era sincero su arrepentimiento. Y vemos cómo Bernabé suplió este asunto dando testimonio de la vida del hermano. Terminemos esta primera parte, hermanos, concluyendo algo, y es que la Biblia enseña que hay gente que está dentro de la iglesia y hay otros que están fuera. Es bíblico, lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo. Y que ya sea por el testimonio o asuntos concretos y verificables, podemos ver que hay unos que profesan y se confirman en la fe, pero hay otros que por reservas personales, que no quieren juntarse con la iglesia, no están siendo identificados con ella. Aprendemos que toda iglesia debe ser fiel en mantener esta diferencia, sin dejarnos llevar por el orgullo ni por el miedo. Pero recuerde, además de esto, que la distinción está dada no porque la iglesia quiera excluir a las personas para que sean parte de ella, sino porque estas personas se han inhabilitado ellas mismas al rechazar a Cristo y el Evangelio. Nosotros no estamos por encima de Dios, ni para abrir ni para cerrar la puerta, y esto debemos tomarlo con cuidado, de dirigirnos con estricto apego a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hermano, quiero que revisemos la identificación del creyente con el pueblo de Dios. La identificación del creyente con el pueblo de Dios. Con Pablo aprendimos que cuando llega la conversión es casi instantáneo el hecho de que un creyente verdadero va a buscar la compañía de otros creyentes. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, usted puede ver cómo se nos relata en el nuevo pacto quienes eran considerados gentiles, pero que ahora podían ser parte del pueblo de Dios. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí en este momento, sin importar la raza o la cultura, sin importar la ciudadanía que usted tuviera, el Evangelio de Cristo se abrió para todo el que se confesare creyente, para que pudiera ser parte de la familia de Dios.
Cuando una persona es convertida, ya deja de ser parte de los que están afuera y enseguida es añadida a una familia, y es la familia de Dios. ¿Y qué hacen por lo general las familias? Sino es compartir y acompañarse juntos en todo momento. Pero, ¿qué hace exactamente que un creyente se identifique con el pueblo de Dios? Bueno, usted puede leer allí en Efesios 4, versículos 4 al 6, cómo se nos muestra cuáles son aquellas características que se espera que no solo identifiquen al creyente al unirse a una iglesia, sino que deben guardar para mantener la unidad. Dice allí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí la idea de membresía es la unidad doctrinal. También dice que es unidad en oración, unidad en mente y en fundamento. Cuando un creyente se identifica con la misma doctrina de una iglesia, con el mismo Señor, cuando tiene la misma fe y el mismo deseo de guardar los sacramentos que se han establecido, se espera que estas características lo lleven a querer ser añadido a su iglesia local. Algo importante y de lo que debemos tener cuidado es que la unidad que buscamos tener no tiene que ver con capacidades o dones. Me explico. No podemos decir que si usted no sabe griego o hebreo, no lo podemos añadir a esta iglesia. No podemos decir que si usted no tiene confianza para hablar en público, está por fuera de la iglesia. ¿Qué si esperamos? Que comparta la misma doctrina, el mismo Señor, la misma fe, bautismo, Dios y Padre, como acabamos de leer. Es por eso que es muy importante que antes de ser parte de una iglesia, usted entienda cuáles son las doctrinas, el fundamento que maneja la iglesia, para que pueda afianzarse en este conocimiento y buscar mantener esa unidad. Claramente usted tal vez se encontrará con algunos asuntos que puede que no comparta, pero aquí es donde debemos vestirnos de humildad y entender que aunque no podamos comprender en la totalidad algún asunto, si nos encontramos en iglesias que buscan guardar la verdad, que son bíblicas, debemos ser humildes, como dice Romanos 12:16, no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino sujetándonos y buscando aprender de los pastores y ancianos que Dios ha dado a la congregación. Pero ¿qué más esperaría usted de esta persona? Bueno, como dice Hechos 2:42, que persevere. ¿Que persevere? ¿Que persevere en qué? En la doctrina de los apóstoles, en las ordenanzas de Cristo, en las oraciones y en la comunión con los demás creyentes. Si una persona no se expone a las prédicas, si se ausenta de la cena del Señor, si no busca la comunión con sus hermanos y se aparta de todos ellos, ¿cree usted que esta persona se identifica con su iglesia local? Nominalmente puede que diga, sí, yo soy parte de esa iglesia, pero con sus hechos nos está mostrando que no lo es. Y es que así como es natural que un creyente busque la compañía de más creyentes, así mismo debe esperarse que este creyente persevere en esta compañía, como lo leímos en aquellas conversiones que hubieron en las primeras personas que fueron bautizadas. Se nos dice que perseveraban en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan. La identificación, hermano, va más allá de tener un título de miembro. Va en ese compromiso de lealtad, en perseverar en su iglesia local, expresando con su vida lo que es ser un seguidor de Cristo. Pero advierta, hermano, que debemos tener cuidado de hacer distinciones en la iglesia que no son bíblicas. Muchas personas piensan que la membresía es como un club privado, en donde solamente pueden entrar los más inteligentes,
los más capaces, los que se visten con traje, los que tienen más plata. Y esto hace que la membresía sea acusada de clasista. Incluso hay quienes dicen que los miembros, ellos mismos actúan de esta manera. Usted puede ver alguna persona que se dice ser miembro con tratos injustos, poniéndose por encima de los demás, erguido, con orgullo, como si el tener el nombre en la lista de la membresía le diera suficiente autoridad para despreciar a aquellos que andan en debilidad. Y a veces entiendo por qué se tiene ese mal concepto de membresía, y es porque actuamos lastimosamente así. Sin embargo, Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos ordena que debemos no hacer acepción de personas, dice allí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. No haga distinciones que no son bíblicas, hermano. Hay una distinción, y es que ciertamente, al ser añadidos de la iglesia, el Señor nos ha permitido ser guardados, pero no somos mejores que ellos. Recordemos que en la iglesia hay distinción en el sentido de separación, pero nunca debe haber en una iglesia y en su membresía algún tipo de desprecio. La membresía está compuesta por pecadores. No somos los más santos, ni los más inteligentes. No somos intachables e irreprochables. Somos pecadores redimidos. Tenemos privilegio, pero no por causa de nosotros mismos, sino por causa de Jesucristo. Si ve, hermano, que tiene este pecado, le invito a que se arrepienta. Así como Pedro, se puede leer allí en Gálatas 2, versículo 11 al 13, se nos relata cómo en ese tiempo, en esa confusión que había de si debían añadirse o no los gentiles a la iglesia, si debían hacer la circuncisión o no, dice que Pedro actuó de manera discriminatoria, en cierto sentido, dice allí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí está hablando Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de que los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si bien la actuación que tuvo Pedro en este momento era porque no entendía si debían incluirse o no los gentiles a la iglesia, o como dice allí, porque tenía miedo que sus hermanos los judíos lo tacharan como hereje. Aquí vemos que Pablo lo exhorta a Pedro para que no actúe de esa manera, poniendo cargas sobre los hermanos gentiles, cargas que no debían tener, tal vez obligándolos, como se menciona en versículos anteriores, a circuncidarse, a cumplir la ley, y apartándolos de la comunión del pueblo de Dios. Cuidémonos, hermanos, de hacer distinciones que no son bíblicas y busquemos guardar la unidad de la iglesia en lo que el Señor nos ha mandado. Veamos 3 conclusiones rápidas sobre esto. Lo primero es al no creyente. Quiero que lea conmigo lo que dice Mateo, capítulo 22, versículo 8 al 10. Aquí está el Señor Jesús dando una parábola sobre un rey que convida a algunas personas a una boda, a la boda de su hijo. Y vemos que inicialmente los convidados rechazaron esta invitación, pero luego
vemos que él invita a más personas, dice allí. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí quiero que note, querido amigo, que no está en Cristo, que esta invitación es abierta. Se le está invitando a ser parte de los convidados de la boda del Cordero. No es exclusiva, no es solo para los más aptos ni los más capaces. La invitación que se está haciendo es para que escuche y entienda. Pero amigo que está invitado, no significa que porque usted fue invitado puede ser aceptado tal como es. Porque mire lo que dice los versículos siguientes, el 11 al 13, sobre lo que pasó allí. Dice allí: y entró el rey para ver a los convidados, y vio un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para poder tener o ser parte de las bodas, usted debe despojarse de la inmundicia de su pecado y ser revestido con la justicia de Cristo. El llamado es para que todos hagan parte de esas bodas, pero si usted no es revestido de la justicia de Cristo, no podrá ser parte. Te preguntarás: ¿cómo un mendigo como yo puede conseguir esta prenda? Bueno, Ezequiel 16, 9 al 10, nos muestra cómo el Rey del universo es quien viste y prepara a este individuo. Dice allí, Ezequiel 16, 9 al 10, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Así actúa el Señor. Él viste a aquel que era un mendigo para que pueda ser parte de su pueblo. Así que pídale al Señor que pueda ser limpiado de su maldad. Arrepiéntase de sus pecados y entregue su vida al Señor para que pueda ser parte de los convocados a esta boda. Recuerde algo, es que si en este momento usted se encuentra fuera de la iglesia, es porque voluntariamente ha querido rechazar el Evangelio. Como le mostré, el deseo de la iglesia es que usted haga parte de ella. Por eso le predicamos el Evangelio. Por eso esas puertas que están ahí siempre van a estar abiertas. Pero debe arrepentirse y abandonar su pecado, dejar el orgullo y pedir al Señor que convierta su corazón para que pueda ser parte del pueblo de Dios. Una segunda conclusión es que para aquel que es creyente y que está al margen de la iglesia local, le invito, amigo, a que afirme su compromiso con el Señor. ¿No le parece incómodo estar en ese intermedio de no saber si es o no parte de una iglesia? ¿Por qué querría apartarse de los beneficios que trae el ser parte de una iglesia, hermano? Mire lo que aprendimos hoy, como la disciplina de una iglesia y el trato con nuestros hermanos nos puede ayudar para corregirnos de muchos pecados. Al estar al margen de una iglesia local, usted se está perdiendo de cosas como la estimulación al amor y a las buenas obras, como nos dice Hebreos 10:24. Se está perdiendo de la bendición de que con los dones que Dios le ha dado pueda servir a una iglesia local y a sus hermanos, como nos dice 1 de Pedro 4:10, también Romanos 12:4. Se está perdiendo la invitación a los sacramentos. No podemos nosotros animarle a perseverar, como en Hechos 2:42 se nos dice que hacían los hermanos de la antigua iglesia. Claramente, no todo será bendición, hermano.
Recuerde que esta iglesia y las demás iglesias están llenas de pecadores. Pero es aquí donde debemos aprender, como dice Efesios 4, 2 al 3, que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor, buscando guardar la unidad en el vínculo de la paz. Deje de vivir un cristianismo individualista y busque, como dice el Salmo 133, 1, habitar con sus hermanos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por último, hermano que es miembro, quiero decirle que debemos tener cuidado de que en nuestra mente haya una distinción de lo que es membresía que no es bíblica. Cuidado de creerse superior a los demás, creyendo que por hacer parte de una iglesia local, usted es más santo o puro. No estoy negando que tiene ciertos privilegios, que estamos siendo guardados de una manera especial. Pero recuerde que sigue siendo un pecador. La membresía no es para alimentar su pecado de orgullo y arrogancia, sino más bien tómelo como un privilegio inmerecido que ha recibido. Pero también, hermano, agradezca por ese privilegio que tiene de ser parte de una iglesia local, porque si no fuera porque Dios lo llamó, estaría en el mundo, estaría aparte, fuera de la iglesia de Dios. Pero ha permitido Dios que usted sea parte de una iglesia. Comprométase con ella, afírmese en la fe y busquemos juntos ayudar en el crecimiento de nuestra iglesia local. Oremos, hermanos.